pueden perdonarnos los muertos, porque mi hija se llevó a la tumba mis últimas palabras de reproche. Y ahora, cada noche escucho su voz, preguntándome por qué nunca pude decirle que la amaba más que a mi propio orgullo. Esta historia que voy a contarte es la más dolorosa que he vivido en mis 83 años. Es controversial, es cruda, y sé que muchos me van a juzgar por lo que hice y por lo que no hice, pero necesito contarla antes de irme de este mundo, porque hay secretos que pesan más que las piedras del cementerio donde ahora descansa mi única hija. Me llamo Carmen, y durante 40 años viví con una herida abierta en el pecho que yo misma me negué a sanar. Mi hija Elena se atrevió a desafiarme cuando tenía 25 años, y yo, en mi soberbia, decidí que era mejor vivir sin ella que aceptar que una madre también puede equivocarse. Criamos a Elena como una princesa. Su padre, que en paz descanse, y yo le dimos todo lo que nosotros no tuvimos: educación, viajes, ropa fina y sobre todo valores. O eso creíamos. Elena era inteligente, hermosa, con una carrera universitaria brillante en Derecho, y tenía un futuro prometedor en el bufete más prestigioso de la ciudad. Todo cambió cuando llegó a casa esa tarde de abril del 84. Recuerdo cada detalle. Llevaba un vestido azul marino, el mismo que le había regalado para su graduación, pero su cara no era la misma. Había algo diferente en sus ojos, una determinación que me asustó desde el primer momento. Se sentó frente a mí en la sala, en el mismo sillón donde solía hacer sus tareas de pequeña, y me dijo con una calma que me heló la sangre: «Mamá, voy a renunciar al bufete. Me voy a dedicar a defender a gente que no puede pagar abogados caros». Yo pensé que estaba bromeando. Elena siempre había sido ambiciosa, siempre había querido triunfar, destacar. Le dije que se le pasaría esa idea romántica de salvar al mundo, que ya vería cuando la realidad la golpeara. Pero ella me miró con unos ojos que parecían de hierro y me dijo: «No es una fase, mamá, es mi decisión, y hay algo más». Ahí fue cuando mi mundo se tambaleó. Elena me confesó que había estado viendo en secreto a un hombre durante 6 meses. No cualquier hombre. Raúl Mendoza, un carpintero de 40 años, viudo, con 2 hijos pequeños, que vivía en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Un hombre que Elena había conocido cuando lo ayudó con un problema legal en el trabajo social que hacía los fines de semana, algo que yo ni siquiera sabía que ella hacía. «Vamos a casarnos», me anunció como quien dice que va a llover. Y yo, que había planeado su vida desde que nació, que había soñado con verla casada con un profesionista exitoso, en una boda elegante, viviendo en una casa grande como la nuestra, sentí que me arrancaban el corazón a pedazos. Le grité que estaba loca, que ese hombre solo la quería por su dinero, que se estaba echando a perder. Elena se levantó, me miró con una tristeza que aún me persigue y me dijo: «Mamá, pensé que me conocías mejor. Pensé que me amarías sin condiciones». Esa frase resonó en la casa vacía cuando ella tomó sus cosas y se fue para siempre. Yo, en mi arrogancia, pensé que regresaría en una semana, que se daría cuenta de su error. Pero pasaron días, semanas, meses, y Elena no volvió. Su padre intentó convencerme de que fuéramos a buscarla, pero yo le dije que si ella quería vivir entre la mediocridad, que lo hiciera, que nosotros no íbamos a suplicar. La verdad es que yo no podía aceptar que mi hija perfecta había elegido una vida que yo consideraba inferior. En mi mente, Elena nos había traicionado, había despreciado todo lo que habíamos construido para ella. Y en mi orgullo herido, decidí que era mejor no tener hija que tener una hija que no cumpliera mis expectativas. Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, yo lloraba en secreto, preguntándome cómo estaba, si era feliz, si me extrañaba tanto como yo a ella. Los rumores llegaban de vez en cuando, que Elena trabajaba en un despacho pequeño defendiendo casos de violencia doméstica, que vivía en una casa modesta, que había adoptado a los hijos de su marido como si fueran suyos. Yo fingía que no me importaba, pero cada noticia era como un puñal en mi pecho. Los años pasaron y mi orgullo se volvió mi cárcel. Cada cumpleaños de Elena, cada Navidad, cada Día de las Madres, yo esperaba una llamada que nunca llegó, y yo tampoco la hice, porque en mi cabeza
Ella había sido quien rompió la familia, y por tanto era ella quien tenía que pedir perdón. Mi esposo murió hace 15 años sin volver a ver a su hija. En su lecho de muerte me rogó que la llamara, que la perdonara. Pero yo le dije que Elena sabía dónde estábamos si quería venir. Él se fue con esa pena cargada en el alma, y yo me quedé completamente sola, con mi orgullo como única compañía, hasta que hace 3 meses recibí una llamada que cambió todo. Era una voz desconocida, una mujer que se presentó como la nuera de Elena. Sus palabras fueron directas, sin preámbulos. Señora Carmen, soy la esposa del hijo mayor de Raúl. Elena está muy enferma. Tiene cáncer en etapa terminal. Nos pidió que no la llamáramos, pero nosotros creemos que usted tiene derecho a saberlo. El mundo se me vino encima. 40 años de silencio, 40 años de rencor, 40 años esperando que ella diera el primer paso. Y mi hija se estaba muriendo sin que yo supiera que existía esa posibilidad. La mujer me dio la dirección del hospital y me dijo que Elena estaba internada desde hacía una semana. Colgué el teléfono y por primera vez en 4 décadas, mi orgullo se quebró como un cristal viejo. Pero incluso en ese momento, una parte de mí seguía resentida. ¿Por qué Elena no me había llamado directamente? ¿Por qué había esperado a estar desahuciada para que yo me enterara? Ahora entiendo que ella conocía muy bien a su madre. Sabía que yo era capaz de negarle incluso una despedida. Me puse el vestido negro que uso para ocasiones especiales. Tomé mi bolsa y le pedí a mi vecino que me llevara al hospital. Durante el trayecto, ensayé miles de veces lo que le diría. Que había estado esperando su llamada, que el orgullo nos había separado a ambas, que la había extrañado cada día de mi vida. Pero cuando llegué a la habitación 312 del Hospital General y vi a mi hija, por primera vez en 4 décadas, todas las palabras se me atoraron en la garganta. Elena estaba tan delgada que casi no la reconocí, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, profundos, y ahora llenos de una sorpresa que rápidamente se transformó en algo que no supe identificar. «Hola, mamá», me dijo con una voz débil pero firme. «No esperaba verte». Yo me acerqué a su cama con las piernas temblorosas, pero en lugar de abrazarla, en lugar de pedirle perdón como había ensayado, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «¿Por qué no me avisaste que estabas enferma?». Elena sonrió con una tristeza infinita y me respondió: «Porque sabía que vendría solo por lástima, mamá, y yo no quiero tu lástima. Nunca la quise». Esas palabras me dolieron más que cualquier bofetada, porque tenía razón. Yo había ido al hospital no porque hubiera superado mi resentimiento, sino porque la muerte tiene una manera de hacer que las personas reconsideren sus decisiones. Pero mi rencor seguía ahí, latente, esperando salir. Elena me contó entonces sobre su vida. Me dijo que había sido feliz, muy feliz, que Raúl había resultado ser el hombre más noble que había conocido, que sus hijastros la habían amado como a una madre verdadera, que su trabajo defendiendo a mujeres maltratadas le había dado un propósito que ningún bufete prestigioso le habría dado. «¿Sabes qué es lo más triste, mamá?», me dijo tomando mi mano con sus dedos fríos y delgados. «Que yo heredé tu obstinación. Durante todos estos años, yo también esperé que fueras tú quien diera el primer paso. Las dos fuimos demasiado orgullosas para cedernos una a la otra. En ese momento, yo debería haberle dicho que tenía razón, que las dos habíamos sido tontas, que la amaba y que estaba orgullosa de la mujer en que se había convertido. Pero en lugar de eso, le dije algo que aún no puedo creer que salió de mi boca. Tú fuiste quien se fue, Elena. Tú fuiste quien eligió a extraños sobre su propia familia». Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era decepción pura. Me soltó la mano y me dijo: «Después de 40 años sigues sin entender. Raúl y sus hijos nunca fueron extraños para mí. Se convirtieron en mi familia porque me amaron tal como era, sin condiciones, sin exigirme que fuera alguien más para merecer su amor». Esa fue la última conversación que tuve con Elena. Me quedé 2 horas más en el hospital, pero ella fingió dormir todo el tiempo. Cuando me levanté para irme, abrió los ojos y me dijo: «Adiós, mamá. Gracias por venir». Yo sabía que era un adiós definitivo, pero mi orgullo aún me impedía quedarme, disculparme, luchar por esos últimos momentos.
Salí del hospital sintiendo que había perdido una segunda oportunidad que no merecía. Elena murió 5 días después. Su nuera me llamó para avisarme, pero me dijo que Elena había dejado instrucciones específicas. Yo podía ir al velorio si quería, pero no se me permitiría hablar en el funeral. Había elegido que sus hijastros fueran quienes despidieran a la mujer que los había amado como una madre. Fui al velorio. Vi el ataúd de mi hija rodeado de cientos de personas, mujeres que lloraban y contaban cómo Elena las había salvado de maridos violentos, hombres humildes que decían que les había devuelto la esperanza en la justicia, niños que la llamaban Madrina Elena y que dibujaron corazones para ponerlos junto a las flores. Raúl se acercó a mí durante el velorio. Era un hombre de casi 70 años, con las manos ásperas del trabajo y los ojos más bondadosos que he visto. Me dijo: «Señora Carmen, Elena la amó hasta el último día. Hablaba de usted muy seguido. Se preguntaba cómo estaría, si había sido feliz. Quiero que sepa que ella nunca la olvidó. Le pregunté por qué Elena no había intentado contactarme en todos esos años, y Raúl me miró con una tristeza profunda. Porque usted le enseñó que el amor tenía condiciones, señora. Elena aprendió de usted que si alguien no cumple con las expectativas, es mejor cortarlo de la vida. Solo que Elena decidió aplicar esa lección de manera diferente. Ella sabía que usted nunca la iba a aceptar tal como era. Entonces prefirió preservar la dignidad de ambas manteniéndose alejada. Sus palabras fueron como un rayo que iluminó 40 años de oscuridad. Elena no había sido una hija rebelde que abandonó a su familia. Había sido una mujer valiente que eligió vivir auténticamente y que había aprendido de mi ejemplo que el amor condicional no es amor verdadero. En el funeral, escuché a los hijastros de Elena hablar de ella como la madre más amorosa del mundo. Contaron cómo los había cuidado cuando estaban enfermos, cómo los había ayudado con sus tareas, cómo había llorado de orgullo en sus graduaciones. Contaron cómo había trabajado turnos dobles para pagarles la universidad y cómo nunca los había hecho sentir menos amados que si fueran sus hijos biológicos. Yo, la madre que la había traído al mundo, me quedé sentada en la última fila, viendo cómo otras personas despedían a mi hija con más amor del que yo le había demostrado en vida. Después del funeral, Raúl me entregó una carta. Elena escribió esto hace un mes, me dijo. Me pidió que se la diera cuando ella ya no estuviera. La carta decía: «Mamá, si estás leyendo esto es porque al final decidiste que yo valía la pena tu tiempo, aunque fuera para despedirte. No voy a mentirte, durante muchos años te odié. Te odié por hacerme creer que yo no era suficiente tal como era. Te odié por elegir tu imagen social sobre el bienestar de tu hija. Te odié por enseñarme que el amor era un premio que había que ganarse cumpliendo expectativas. Pero con los años aprendí algo que tú nunca entendiste. El verdadero amor no exige que las personas cambien para merecerlo. Raúl me amó siendo una abogada de pobres. Sus hijos me amaron siendo una madrastra. Mis clientes me amaron siendo su defensora. Y yo los amé a todos sin pedirles que fueran diferentes. Mamá, yo te perdono. Te perdono porque entiendo que tú fuiste criada por una generación que creía que el amor se demostraba con exigencias y que la felicidad se medía en logros sociales. Pero también necesito que sepas algo. Yo nunca te pedí perdón porque nunca hice nada malo. Elegí ser feliz. Elegí amar sin condiciones. Elegí construir una familia basada en la aceptación mutua. Y no me arrepiento de nada. Si hay algo de lo que sí me arrepiento, es de haber aprendido tu lección también. Tú me enseñaste a cortar relaciones cuando las personas no cumplen nuestras expectativas. Y eso fue exactamente lo que hice contigo. Te corté de mi vida porque sabía que nunca ibas a aceptarme. Y preferí vivir sin madre que vivir sintiéndome constantemente decepcionante. Pero ahora que me voy, quiero que sepas que a pesar de todo, siempre fuiste mi mamá. Y siempre te amé. Solo que aprendí a amarte desde lejos, para protegerme. Espero que encuentres paz, mamá. Espero que algún día entiendas que yo no te abandoné. Simplemente elegí salvarme. Con amor, tu hija Elena». Esa carta me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez en 40 años, entendí que mi hija no había sido una rebelde caprichosa.
Había sido una mujer que tuvo el valor de vivir auténticamente en un mundo que la presionaba para ser alguien más. Pero también entendí algo más. Elena había aplicado conmigo la misma frialdad que yo le había enseñado. Ella había decidido que era mejor vivir sin madre que vivir con una madre que no la aceptara. Exactamente igual que yo había decidido que era mejor vivir sin hija que vivir con una hija que no cumpliera mis expectativas. Las dos habíamos sido víctimas y verdugos al mismo tiempo. Las dos habíamos elegido el orgullo sobre el amor. La diferencia fue que Elena construyó una nueva familia llena de amor incondicional, mientras que yo me quedé sola con mi orgullo como única compañía. Después del funeral, decidí conocer la vida que Elena había construido. Visité su casa, una casa modesta pero llena de fotos familiares, libros de derecho y dibujos de niños pegados en el refrigerador. Hablé con sus hijastros, que me recibieron con una cortesía fría pero respetuosa. El mayor, un ingeniero de 45 años, me dijo algo que me partió el alma. Señora, Elena nos contó que usted existía, pero nunca nos explicó por qué no formaba parte de nuestras vidas. Nosotros siempre asumimos que había muerto. Para Elena, había sido más fácil dejar que sus hijos adoptivos creyeran que yo estaba muerta que explicarles que su abuela había elegido no amarla. Ese fue el nivel de protección que Elena construyó alrededor de su nueva familia. Ni siquiera permitió que supieran que existía la posibilidad de ser rechazados por no cumplir expectativas. Visité también su oficina, un despacho pequeño con muebles viejos pero cuidados, donde Elena había pasado los últimos 30 años de su vida. Su socio, un abogado mayor que había sido su mentor, me contó historias de Elena que me hicieron llorar y reír al mismo tiempo. Su hija salvó a cientos de mujeres, me dijo. Trabajaba casos pro bono, se llevaba expedientes a casa, lloraba con sus clientas, las acompañaba a tribunales, las ayudaba a reconstruir sus vidas. Era la abogada más respetada en temas de violencia doméstica en toda la ciudad. Pero lo que más me impresionaba de Elena era su capacidad de amar sin juzgar. Nunca en 30 años la escuché hablar mal de alguien, ni siquiera de usted. Esas palabras me dolieron más que cualquier reproche. Elena había logrado convertirse en todo lo que yo había esperado que fuera. Una profesionista exitosa, una madre amorosa, una mujer respetada en su comunidad. Pero lo había logrado sin mí, a pesar de mí, construyendo una versión de familia y éxito completamente diferente a la que yo había imaginado para ella. Y ahora que ya no está, me doy cuenta de que Elena tenía razón en todo. Raúl resultó ser un hombre extraordinario que la amó profundamente durante 38 años. Sus hijastros se convirtieron en profesionistas exitosos y padres amorosos. Su trabajo le dio una satisfacción que ningún bufete prestigioso le habría dado. Su vida fue plena, significativa y llena del amor incondicional que yo nunca supe darle. Pero también me doy cuenta de otra cosa. Elena reprodujo conmigo el mismo patrón que yo había establecido. Cuando las expectativas no se cumplen, se corta la relación. Ella decidió que era más fácil vivir sin madre que intentar construir una relación con una madre imperfecta. Y aunque entiendo sus razones, también sé que las dos perdimos 40 años de posibilidades. ¿Era Elena una santa? No. Era una mujer que aprendió a protegerse de manera tan efectiva que construyó murallas impenetrables. Era una mujer que eligió el amor incondicional para todos excepto para mí. Era una mujer que me perdonó en una carta, pero que nunca me dio la oportunidad de pedirle perdón en persona. ¿Era yo una madre terrible? Tal vez. Era una mujer de mi época, criada para creer que el amor se demostraba con exigencias y que la felicidad se medía en logros sociales. Era una mujer que confundió tener expectativas altas con amar condicionalmente. Era una mujer que eligió el orgullo sobre la flexibilidad y que pagó con 40 años de soledad. Pero aquí está la parte que muchos no van a querer escuchar. Yo no me arrepiento de haber tenido expectativas para mi hija. No me arrepiento de haber querido lo mejor para ella. No me arrepiento de haberme preocupado cuando la vi tomar decisiones que yo consideraba riesgosas. De lo que sí me arrepiento es de no haber sabido separar mis expectativas de mi amor, de no haber aprendido que se puede estar en desacuerdo con las decisiones de alguien y seguir amándolo.
de haber convertido mi preocupación en rechazo y mi desilusión en abandono. Elena y yo fuimos dos mujeres tremendamente orgullosas que preferimos la soledad a la vulnerabilidad. Dos mujeres que confundimos tener la razón con tener la felicidad. Dos mujeres que nos amamos profundamente, pero que nunca aprendimos a demostrarlo de manera que la otra pudiera recibirlo. Y ahora que ella se fue, yo me quedo con la pregunta que me va a acompañar hasta mi muerte. ¿Puede una madre amar a su hija y al mismo tiempo no aceptarla? ¿Puede una hija amar a su madre y al mismo tiempo vivir como si no existiera? Yo creo que la respuesta es sí. Y creo que esa es la tragedia más grande de todas, que el amor y la aceptación no siempre van de la mano, y que a veces las personas que más nos aman son las que menos saben cómo hacernos sentir amados. Elena murió siendo una mujer extraordinaria, llena de amor, respetada y querida por cientos de personas, pero también murió siendo una mujer que nunca conoció el amor incondicional de su propia madre. Y yo voy a morir siendo una mujer que amó profundamente a su hija, pero que nunca supo cómo demostrárselo de una manera que ella pudiera recibir. La moraleja de esta historia no es que una de las dos tenía razón y la otra estaba equivocada. La moraleja es que ambas teníamos partes de razón y partes de error, pero que fuimos demasiado orgullosas para admitirlo y trabajar en ello juntas. Elena tenía razón en exigir ser amada tal como era. Yo tenía razón en preocuparme por su futuro. Elena tenía razón en construir una familia basada en la aceptación. Yo tenía razón en querer que aprovechara todas las oportunidades que habíamos trabajado tanto para darle. Pero las dos estábamos equivocadas en creer que el amor era un juego de todo o nada. Las dos estábamos equivocadas en pensar que tener diferencias significaba tener que elegir bandos. Las dos estábamos equivocadas en convertirnos en enemigas cuando podríamos habernos convertido en aliadas. Y ahora, 3 meses después de su muerte, yo sigo sin saber si tengo derecho a llorarla como la hija que perdí, o si debo llorarla como la desconocida que nunca me permitió conocer. Lo único que sé es que la extraño todos los días, que me arrepiento de no haber luchado más por nuestra relación, pero que también entiendo por qué ninguna de las dos supo cómo hacerlo. Elena se fue creyendo que yo nunca la acepté. Yo me voy a quedar creyendo que ella nunca me perdonó realmente. Y tal vez las dos tengamos razón. Tal vez sea posible amar a alguien profundamente y al mismo tiempo ser incapaz de darle lo que necesita. Tal vez sea posible perdonar a alguien y al mismo tiempo no poder olvidar el daño que nos hizo. Lo que sí sé es que Elena y yo fuimos más parecidas de lo que cualquiera de las dos quiso admitir. Las dos fuimos mujeres fuertes, obstinadas, que creíamos en nuestras convicciones y que estábamos dispuestas a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia fue que Elena tuvo el valor de construir algo hermoso a partir de nuestro rompimiento, mientras que yo me quedé estancada en mi resentimiento. Ahora que me acerco al final de mi vida, entiendo que tal vez esa era la última lección que Elena tenía que enseñarme, que se puede vivir una vida plena y significativa, incluso cuando las relaciones más importantes están rotas. Que se puede elegir la felicidad incluso cuando significa dejar atrás a las personas que amamos, pero que no saben cómo amarnos de vuelta. Elena eligió ser feliz sin mí, y aunque me duele admitirlo, creo que hizo bien, porque yo nunca le habría dado el tipo de amor incondicional que ella merecía y que finalmente encontró en su familia elegida. Pero también creo que yo hice lo que pude con las herramientas emocionales que tenía. Fui una madre imperfecta, de una generación imperfecta, tratando de criar a una hija extraordinaria en un mundo que estaba cambiando más rápido de lo que yo podía entender. ¿Me arrepiento de todo? No. Me arrepiento de no haber sido más flexible, más comprensiva, más dispuesta a aprender. Pero no me arrepiento de haber amado a mi hija con toda la intensidad que sabía amar, aunque esa intensidad haya sido disfuncional y dañina. ¿Fui una mala madre? Esa pregunta se la dejo a ustedes que me están escuchando. Lo único que puedo decir es que fui la mejor madre que supe ser con las limitaciones que tenía, y que Elena fue la mejor hija que pudo ser con el dolor que cargaba. Y ahora, queridos oyentes que me han acompañado hasta aquí, quiero pedirles algo.
Si están escuchando esta historia es porque tienen experiencias similares, porque entienden el dolor de las relaciones familiares complicadas, porque saben lo que es amar a alguien sin saber cómo demostrarlo. Si te gustó esta historia, por favor dale clic al botoncito que dice me gusta. Es ese dedito para arriba que está ahí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, presiona el botón negro que dice suscribirse. Así me acompañas todos los días con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar, si tienes una historia de orgullo familiar que te gustaría que contara, si eres madre o hija y has pasado por rupturas que parecían irreparables. Te pido perdón si esta historia ha sido muy larga, pero estas cosas hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta confesión que me ha costado 83 años reunir el valor de contar. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a estremecer el corazón.